Hola, mi nombre es Carolina Agüero, soy fotógrafa y imparto el taller de fotografía, autor y proyecto en la Escuela Cámara Lucía. El día de hoy invitamos a uno de los estudiantes que estuvo hace poco, a Francisco. Hola, mucho gusto, soy Francisco Villagrán, yo soy médico y estudiante del diplomado de fotografía aquí en Cámara Lucía. Bueno, Francisco, ahora me gustaría preguntarte qué te llevó a estudiar fotografía, a meterte en el mundo de la práctica de la imagen, ya que como acabas de decir, estudias medicina o eres médico, entonces eso también está como un poco aparte dentro de la fotografía. Sí, yo creo que estudiar fotografía acá es la culminación de un proceso que partió en pandemia, que fue bien duro para todo el profesional de salud, para todas las personas en verdad, y que en lo personal me llevó a ir cuestionándome por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y en esa búsqueda llegué a la imagen, a la fotografía, y por comentarios, por guías, llegué a la escuela. Porque más que mal igual me gusta cuando estudio algo, cuando aprendo algo nuevo, me gusta hacerlo de manera guiada o estructurada, etcétera, etcétera. Y ahí di con la escuela, di con los cursos y me fui adentrando, en la verdad, y me atrapó. Y ahí fue como voy a hacer el diplomado. Y de hecho voy a dejar este taller hacia el final porque quería ya tener como cierto desarrollo. En el fondo llegué absolutamente de otro lado en una búsqueda personal. Sí. Súper. Carolina, también quería saber cómo llegaste a la fotografía, cómo llegaste a este camino. Bueno, en el año 2008 estudié fotografía en Viña, donde cuando tomé la decisión de estudiar, en realidad no sabía de qué iba a estudiar fotografía. Fue algo como muy in situ que sucedió y el primer semestre, que ya estaba como ligada a la imagen, análoga sobre todo, me empecé a enamorar mucho de la imagen, sobre todo del documentalismo, de salir a capturar como imágenes a la calle, de vivir con familias, como empezar como a experimentar un poco la vida de un otro. Y bueno, yo creo que por ahí empezó como mi búsqueda fotográfica, que partió muy de la nada, pero sí muy de chica también siempre he estado ligado a la imagen, siempre he hecho fotografía, pero nunca pensé de que iba a ser algo profesional en mi camino. Ahora, interesante porque viene del acompañar a otras personas. No es tan distinto a ser médico o fotógrafo en ese sentido. ¿Y cómo llegaste en esa misma línea a guiar procesos creativos de proyecto, de autor de otras personas? Eh, bueno, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es la educación. Eh, de una forma porque cuando yo estudiaba sentía de que no entregaban muchos conocimientos, o sea, los profes en general como que eran como un poco egoístas en cierto sentido. Y base a eso me empecé como a cultivar mucho la imagen, a estudiar harto. Y base a eso me empezaron a invitar a hacer talleres primero, como talleres en la cárcel o talleres en lugares como centros de cename, niños abandonados, como el INJUP que antiguamente existía. Y base a eso como que empecé a experimentar un poco la educación, muy así también, muy in situ también. Todo ha sido muy in situ en mi vida. Pero base a eso pasaron años y la Caro me invita a ser profesora acá, que para mí fue como un honor igual como que ella me propusiera. En realidad otro colega me puso como que podría ser y la Caro le gustó y aquí estoy, pero igual educo en otros lugares aparte de la Cámara Lucía. Ya. Lo que comentas, mucho de las decisiones o cosas que estás haciendo vienen desde la práctica. Eh, Cuando partí en el diplomado, la fotografía de autor sonaba como algo muy lejano y también algo complejo, difícil de abordar. Y quizás desde afuera se ve un poco así. ¿Qué es para ti la fotografía de autor? Bueno, el taller en sí que se imparte, que es de fotografía autor, una de las ideas es como guiar al estudiante o al pensante, al que trae las imágenes, como enseñarle a generar
como autoedición, que también aprenda a generar un proyecto y que ese proyecto pueda tener una narrativa visual. Y aparte de eso es como acompañar también en tomar decisiones para que luego el estudiante, en el caso como tú, que puedan después ser autónomos y tomar decisiones solo después dentro de sus proyectos, y también aprender de que dentro del mismo proyecto existen procesos de frustración, certeros, no certeros, que también puede pasar que un proyecto que pensaste puede pasar de que a mitad del taller puede ser de que no funciona la idea, entonces la idea es cómo se puede como revertir eso, si se puede seguir o prácticamente se cambia el proyecto, o se trabaja desde el archivo, pero desde archivos que nunca han sido mostrados, y entonces así como empezar a hacer una narrativa visual. Y aparte de eso, lo más importante también es el montaje. Creo de que el montaje fotográfico o cómo tú le entregas la calidad a tu imagen, entonces como qué tan valor tiene también tu fotografía, tanto para ti, tanto para el montaje y tanto para el público. Entonces siento que todo va muy de la mano también, y aparte también aprender cómo a montar tu propio proyecto y enseñar como diferentes materialidades o experimentaciones dentro también, ayuda también a hacer como a ti o a mí o a cualquiera a ser más autor, más autóctono con su propia obra. Bueno, Francisco, dentro de todo lo que yo te he conversado y hablado, igual me gustaría saber un poco cómo fue para ti tu propio proceso, tanto creativo, tanto como empezar como tú como autor a tomar decisiones también, porque dentro del trabajo igual hubieron bastantes cambios, hubieron procesos también creativos nuevos, pero finalmente dentro de esos cambios que se generaron fue como la obra final que mostraste dentro de la escuela, que a mí como profe me gustó mucho ver como todo ese proceso, como lo que yo decía, que uno puede partir con una idea o esa idea uno empieza a sacar muchas fotos, pero finalmente uno no cambia la idea, pero sí la fotografía y empieza a excavar un poco más. Entonces me gustaría saber cómo lo sentiste tú. Bien. Había dejado este taller para tomarlo al final precisamente porque necesitaba abordar ciertos procesos personales y quería hacerlo a través de la imagen. Y porque también aprendí a entender que la imagen es una manera de pensar, es un lenguaje en sí mismo y es un lenguaje que está súper presente hoy por hoy. Todos lo pensamos en imagen, estamos constantemente sumergidos en imágenes. Entonces, fue muy diferente desde mi práctica habitual entregarme a un proceso creativo, en tener una idea y dejarse como llevar, como un velero, sin saber bien hacia dónde uno se está dirigiendo. Creo que eso fue bien interesante, bien desafiante finalmente, y creo que una de las muchas cosas que aprendí en el taller, una es que esos procesos creativos, y en realidad todos los procesos se dan dentro de una práctica consistente, lo que hemos conversado muchas veces y lo que también comentaba ahora. Uno hace, en un momento reflexiona y de ahí se van desprendiendo algunas cosas. Y en este taller, en el fondo, teniendo la idea en mente, fui navegando por distintas emociones, referentes y maneras de buscar lo que quería expresar. Fue para mí muy interesante poder expresar ideas, palabras, emociones, a través de otro lenguaje, del lenguaje de lo visual. Me parece interesante lo que dices porque de alguna forma eso es una de las cosas que rescato particularmente dentro de tu trabajo y dentro de tu proceso, como el soltarte, como no el del pasar a cambiar también y también darte el tiempo de naufragar, como dices tú, como a ahondarte más y no dejarlo como solamente como ahí como una idea, sino como que realmente tú te sumergiste dentro de tu idea, y eso me pareció súper interesante, Francisco. Y Francisco, como para poder ahondar más sobre lo que hiciste dentro del taller, me gustaría que nos contaras un poco de qué trata tu proyecto, de qué trató, cómo fueron las etapas que también tuviste, en este caso
Se sabe, o sea, yo lo sé porque fui tu guía, que hubieron cambios, pero que, como decía anteriormente, como que te sumergiste dentro de tu obra, entonces me gustaría que nos contaras todo ese proceso y de qué trata y finalmente a lo que lo materializaste y llegaste. Gracias. La verdad es que llegué con la idea de explorar la manera en que mi padre se integra en mi vida y la manera en que mi padre, como figura masculina, me enseñó también a ser hombre, como explorar un poco la masculinidad. Una masculinidad cis, hetero, que es la manera en que soy y que también es una manera que se enseña. Así que partí trabajando un poco hacia la afuera, buscando eso en la imagen quizá un poco externa, pero en la medida que nos fuimos adentrando en el taller, fui tomando conciencia de que para decir algo o para hacer algo hay que muchas veces entregarse y es así como llegué al autorretrato. Pero como era un trabajo un poco autobiográfico, un poco quizás poético desde donde quería abordarlo, para crear eso tuve que ir navegando hacia mi infancia, revisar archivos, volver a algunos lugares donde había estado de niño para ver cómo, en qué momento un poco se transmitieron esas lecciones aprendidas y qué es lo que, o cómo se manifiesta eso en mi vida actualmente. Así que fue un proceso difícil. Creo que muy interesante hacerlo guiado, pero también muy potente y sincero de poder hacer y que yo creo que todo el mundo debería darse la oportunidad alguna vez de mirarse con honestidad y hacer ese proceso de edición. Eso también aprendí acá en la escuela. Muchas veces aprendí lo que es editarse, como observar algo y darle sentido y sacar aquello que no te da sentido, sacar aquello que no te hace sentido a lo que tú quieres decir, a lo que tú quieres ser. Es una manera... las imágenes construyen nuestro imaginario todos los días. Vimos algunos referentes que hacen eso activamente todas las noches antes de dormir, ven imágenes. Entonces es súper interesante quizás poder construirse a sí mismo a través de la imagen, como poder verse, revisarse, editarse y construirse. Es un proceso, la vida es un poco así. Hacerlo consciente creo que es la lección de este taller para mí. Igual en mi proyecto, en este taller, para mí hubo harto naufragio, hubo harto de estar perdido, de no saber bien a qué puerto iba a llegar. Y si bien partí en un lado y terminé en otro, no creo ser la única persona que le pasa esto en tu taller o en otros talleres. Pero en este en particular es quizá parte del tema de lo que se trata el taller de autor. ¿Cómo lo haces para poder guiar a esos procesos que están medio perdidos cuando las personas no saben bien en qué camino están? Bueno, de eso también se trata un poco el taller autor, es poder guiar o enseñar dentro de ese mismo proceso de que se generan frustraciones, como venía diciendo antes, como que a veces uno parte con una idea y de pronto esa idea no funciona a mitad del taller o también tiene que ver mucho la fotografía en este taller como de la emoción del ser también, porque es como están buscándose, se están buscando su imagen o a veces se imaginan como que pueden trabajar desde el archivo, pero si ese archivo no está acompañado va a ser una memoria, o sea, como que hay que construir nuevas imágenes y también dentro del taller también se pide hacer nuevas imágenes, entonces muchas veces igual se sienten presionados, pero la idea de que a mí dentro de mi propio taller no me gusta que la gente se frustre, sino como tratar de buscar soluciones, tratar como de tener un plan B o un plan C, ir como desarrollándolo, pero claro, a veces pasa que también hay gente que nos genera todos como los ejercicios, entonces va hacia los propios ejercicios porque igual la imagen es muy de la práctica, muy del hacer, entonces este taller invita un poco a eso también, como uno a tomar como
a tomarle el significado a la imagen, que la imagen no es como que voy con el celular y voy a hacer una foto rápidamente, sino como a encontrarle como esa poesía en pocas palabras, a encontrarse también el propio estudiante que se encuentre con su propia imagen. Entonces para eso se necesita tiempo, para eso se necesita hacer también todos los procesos o cumplir todos los procesos dentro del taller, porque es importante para que no se genere la frustración, y si llega a pasar, como vamos viendo y vamos reflexionando dentro de todo, es porque finalmente igual se genera como una reflexión con todos los estudiantes también, como todos damos ideas, todos aportan, entonces eso también ayuda a que la persona pueda encontrarse o pueda abrirse un poco más, de que si se cierra, como que existe la posibilidad siempre de generar cosas nuevas. Yo igual lo sentí como una invitación a perderme al principio, como póngale título, piérdase, y entre medio como que fuiste pescándonos de a poco, como guiando así, dirigiendo un poco el agua. Sí, porque también se genera eso, como que el taller es como muy también muy específico con el ser, con el estudiante. Es como que tengo que estudiar cada proyecto, como te diste cuenta, como que trabajamos o muestro referentes, pero siempre los referentes van muy de la mano base a los procesos que va teniendo cada estudiante. Como que las clases no se repiten, o sea, como que el taller, si tú tomaste el taller ahora y ejemplo lo vuelves a tomar, te vas a dar cuenta que tu clase fue específicamente hecha para ti, y eso específicamente puede repetirse, pero lo más probable que no. Como que siempre trabajo base a la búsqueda del propio estudiante para poderlo guiar mejor. Una de las cosas que me gustó mucho trabajar en el taller fue la modalidad un poco en que se desarrolló el taller con los compañeros. Porque vengo de la formación quizá académica tradicional, que es muy competitiva, que es muy individual, y en la cual, además, por la carrera, por el área, tampoco uno se entrega a procesos creativos, sino que uno siempre está como revisando temas, es un estudio bien personal, que no deja de ser, pero es una manera de enseñar. Y la verdad es que acá me encontré con otra manera de aprender, con una manera colectiva y además un espacio seguro para poder plantear problemáticas, ideas y temas que son súper personales. ¿Cómo es para ti enseñar así? ¿Cómo lo planteas? ¿Qué significa o qué rol tiene generar ese tipo de grupo para tu taller? Bueno, yo creo que la colectividad, sobre todo en la línea de la creación y de la fotografía, siento de que es un gran aporte. En sí la fotografía es un espacio muy solitario como ser, como autor, como generador de imagen, porque siempre estás solo pensando, haciendo tu foto. Pero en este caso, de a poco me fui dando cuenta de que mientras más hablan los estudiantes entre sí, entre ellos, porque se van conociendo sus talleres, o sea, se van conociendo como sus trabajos, van conociendo un poco también el pensar del otro ser, y también ahí se genera también algo, como tú decís, como muy íntimo, porque también afloran cosas personales. Y lo que específicamente me gustó o me gusta es como los pensamientos del otro que aporta hacia su otro compañero, que eso genera como una apertura de mente, porque muchas veces también pasa de que en este caso tú, ejemplo, puedes estar observando algo que yo específicamente lo estoy pasando por alto, y que quizá eso es súper importante. Porque a veces uno igual como profesora se pone un poco exigente tanto técnicamente, en el lenguaje, en la narración, entonces uno siempre como que igual trata como de que sea como algo técnico, como de aprendizaje, pero como que sentí que a veces uno también pasa siendo un espectador o un expectante, y uno siempre está aprendiendo también de un otro, o sea, como que yo enseño, pero también estoy aprendiendo de ti, y estoy aprendiendo como de la comunidad también, entonces siento de que eso es súper rico lo que se genera. Sí, claro. Quería preguntarte, ¿a quién está dirigido? O más bien, ¿a quién invitas tú a participar en este taller? Y un poco qué es lo que, si nos puedes contar, qué es lo que se van a encontrar, cómo se desarrolla el taller de autor.
Bueno, el taller de fotografía autor está dirigido en realidad a todas las personas que quieran aprender y quieran explorar también dentro de sus propios archivos, dentro de sus propias creaciones, que estén abiertos también a aprender nuevas fórmulas de cómo editar, autoeditarse, que también quieran explorar también otro estilo de fotografía que sea, porque dentro del taller igual vemos fotografía contemporánea, fotografía experimental, o sea, como fotografía documental. Entonces vamos pasando por varias rutas, como por varios caminos. Entonces dentro de esas mismas rutas vamos encontrando el estudiante lo que va desarrollando finalmente es una exploración dentro de la fotografía, que los referentes son demasiado importantes, es demasiado importante saber también sobre la historia de la imagen, cómo nace y a lo que está pasando hoy en día. Y también es importante sumergirse también, la persona que esté como interesada en el taller, que se sumerja también en sus propios archivos, en su propia imagen, que aprenda a editar, que aprenda a tomar decisiones también y sobre todo que aprenda también a montar su propio trabajo. Muchas gracias. Francisco, dentro de toda la conversación que hemos compartido ahora, las reflexiones, me gustaría preguntarte a quién tú invitarías a participar en el taller de fotografía, autor y montaje. Yo creo que todas las personas que, teniendo aunque sea un mínimo de experiencia desarrollando imágenes, haciendo fotografía, quieran entregarse al viaje. Creo que dentro del taller uno logra tener los aprendizajes suficientes, se puede estudiar los referentes que le vayan haciendo más sentido o los que no, también como menciona, muy importante como aprender la historia, de dónde viene lo que estamos haciendo. Así que una invitación súper abierta a todas las personas que quieran, ya sea que vengan del mundo de la imagen y estén desarrollando un proyecto y que quieran aprovechar la instancia y como la colectividad y tu guía, o a personas como yo que vienen de otros mundos pero que quieren explorarse desde otro punto de vista. Creo que eso es quizás la invitación más potente y también mi aprendizaje más importante, como aprender a desarrollar cosas con la mirada más desarrollada, de otros puntos de vista. El taller permite, con las dinámicas, yo creo, ir desarrollando el proyecto y también sentar las bases para poder hacer cosas después de manera más autónoma. Así que es una invitación general y específica. Súper, Francisco, y muchas gracias también por acoger esta invitación a que conversáramos en torno al taller. Muchas gracias. Los quiero invitar a que participen y que se inscriban dentro del taller Fotografía, Autor y Proyecto. Dentro de este proceso van a estar 2 meses y medio trabajando, aprendiendo a desarrollar sus propias obras, sus propios trabajos. También vamos a pasar por dentro de una gama también de referentes, tanto de la antigüedad como de la modernidad y lo contemporáneo y experimental. Y dentro de todo esto van a terminar con su propia obra, van a aprender a editar sus propios trabajos y también vamos a terminar con una muestra y una exposición dentro de la Escuela Cámara Luz.